Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos al Centro Cultural de la Ciencia, a esta conversación entre Juan Villoro y Matilde Sánchez. Los presento muy rápidamente a nuestros invitados. Gracias por estar acá, estamos realmente muy contentos de recibirlos. Juan Villoro nació en la Ciudad de México, como todos ustedes saben, es escritor, periodista, también estudió, es sociólogo, ¿no? Sociología, fue profesor de varias universidades, la Universidad Autónoma de México, de algunas otras internacionales como Princeton o Yale. Ha obtenido muchísimos premios por su obra, que es extensísima, más de 30 títulos publicados en todos los géneros, cuentos, novelas, obras de teatro. Recibió el Premio Iberoamericano José Donoso en 2012, en 2018 el Premio Manuel Rojas y también en 2014 el Premio Herralde. Bueno, Matilde Sánchez, que también nos acompaña hoy, es escritora, periodista cultural, publicó entre otras las novelas La ingratitud, El Doc y Los daños materiales. Además, a lo largo de su carrera, Matilde ha recibido muchos galardones y becas como, por ejemplo, la Guggenheim. Bueno, cualquier cosa que yo me haya olvidado de decir de Juan, Matilde lo va a agregar. Espero que la disfruten y por si, yo creo que ya todos lo saben, pero Juan nos hace honor hoy de estar acá y nosotros en la otra sala, en la sala contigua, estamos presentando una de sus obras de teatro, que es La desobediencia de Marte. Para quien no la haya visto, le recomiendo que la vea. Las entradas se reservan por Alternativa Teatral, es una iniciativa del Centro Cultural de la Ciencia y el Teatro Cervantes. Bueno, gracias y que lo disfruten. Bueno, gracias Florencia y estamos encantados de estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y a la descripción de Florencia quisiera agregar que además de novelas como Los culpables, Llamadas de Ámsterdam, Juan Villoro es un cronista extraordinario, ¿no? Con un abanico enorme de temas. Yo particularmente adoro El vértigo horizontal y también me interesaron sus libros sobre fútbol, porque el fútbol es una preocupación metafísica para este escritor. Me interesó también encontrar, ya que calculo que muchos de ustedes, si no la han visto ya, van a ir a ver La desobediencia de Marte, que también tiene textos teatrales. Su obra teatral está reunida en un volumen que está en Buenos Aires. Reúne las obras El filósofo de Clara, Muerte parcial, Conferencias sobre la lluvia, Cremación, La guerra fría y La desobediencia también. Entonces, yo quisiera empezar por preguntarle algunas cuestiones sobre la obra. Ustedes saben que él también ha venido a presentar un libro de memorias de hijo, ¿no? Y es un fenómeno bastante actual, además. Hay una cantidad de memorialismo, de escritura memorialista en torno a los padres, a la infancia, a la crianza. Es un género, las memorias, que no es tan cultivado en Argentina, salvo por la sorpresa de Bioy Casares como memorialista extraordinario. Lo es en otros idiomas. Y el libro se llama La figura del mundo y tiene bastantes, tiene algunos elementos en común con La desobediencia. Acá la figura del padre, y entiendo que en otras obras tuyas también, ¿no? Sí. En otras obras teatrales, ¿en cuáles de ellas el padre es una figura central, sí. Juan? Bueno, antes que nada, qué gusto estar con todas, con todos aquí. Estoy contentísimo, gracias por haber venido. Y como siempre, un placer ver a Matilde. Dentro de las alusiones bibliográficas también podemos mencionar que tenemos un librito juntos que se llama Berlín Dividido, que es una colección pequeña de textos en donde dos autores comparten algún tema o una ciudad. En este caso, Berlín, que fue por definición la gran ciudad dividida de Occidente en el siglo XX, y la parte próspera y occidental le corresponde a Matilde.
y la parte pues más o menos opaca de Berlín Oriental me corresponde a mí, que es donde yo viví en esa ciudad 3 años, y fue un privilegio poder compartir este libro con Matilde. Entonces, bueno, la pregunta sí, el tema del padre ha estado en muchas obras. Creo que no solo para mí, para la mayoría de los autores, el padre, la madre, los hermanos, es decir, nada tan apasionante, nada tan desconocido como los seres queridos, ¿no? Que siempre son un inagotable vivero de sugerencias, provocaciones, y entonces el padre a veces opera por ausencia. Tengo una novela que se llama Recife y el chico perdió a su padre. Hay un rumor de que él murió en la matanza de Tlatelolco, y él sospecha que este es un rumor heroico para darle un sesgo político y épico a un padre que hizo lo que tantos padres hacen, que es simplemente largarse de la casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí el padre es una ausencia, en otros está muy presente, y en el teatro, curiosamente, Matilde ya había estado muy presente en una obra que en México se llamó El filósofo de Clara, y que aquí se llamó Filosofía de Vida. De hecho, súper éxito. Sí, con Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán, que murió hace poco, Claudia Lapacó, estuvo como casi 2 años en cartelera, en Corrientes, y entonces el título original, El filósofo de Clara, tiene que ver con algo que decía mi padre. En alguna ocasión yo dije, es que este filósofo declaró tal cosa, y me dijo, ¿cómo? Entonces no es un filósofo nunca declara, un filósofo razona. Un filósofo reflexiona, no declara. La declaración es impositiva. Y luego, bueno, papá, pero ¿qué pasa si detienen a un filósofo y va a la cárcel y tiene que hacer una declaración ante el juez? ¿Por qué habría de ir un filósofo a la cárcel? Entonces digo, bueno, porque cometió algún tipo de delito, algo mal, ¿no? Y entonces me dice, ¿y qué delito puede cometer un filósofo? Y entonces yo le dije espontáneamente, un delito filosófico. Me dice, eso es imposible. Y luego, ¿qué tal que alguien mata a otra persona con un argumento? Ese sería un crimen filosófico, matar al otro por un argumento, porque además, y quizás sería incluso un asesinato perfecto, porque en realidad lo mataría por el argumento, porque el otro, incapaz de responder, totalmente indefenso, moriría desesperado de un ataque, ¿verdad?, de que ya no puede seguir argumentando. Entonces, en realidad, moriría de sí mismo, ¿no? Es decir, legalmente moriría de sí mismo, pero el otro lo habría incitado. Entonces, todo esto a mi papá le pareció tan absurdo que yo quise escribir una obra de teatro. En la desobediencia de Marte hay algo de esto, ¿no? Porque no sé si ustedes saben de qué va. A mí me pareció muy interesante toda la argumentación. Después vamos a volver a hablar de teatro en términos más generales, pero la argumentación ustedes conocen, es un coloquio de dos entre Tycho Brahe, sí, el astrónomo del rey Rodolfo II, digamos, no, y que es el astrónomo oficial del rey, y Kepler, que va a tratar de buscar material e investigar la trayectoria de Marte, que es un planeta que no se amolda a las previsiones humanas. ¿Es así? Entonces, bueno, esto luego se fusiona. Yo no creo en el spoiler, perdónenme. O sea que voy a alargar lo menos posibles, pero no soy muy sensible a eso. Y bueno, en verdad es una disputa de dos actores que están ensayando y donde, bueno, implosiona la deseada paternidad, sería, lo digo bien, la fantaseada paternidad que no se confirma, sí, ¿no? Sí. Pero que puede ser, o sea, están todas a favor de que sea. Sí, qué bueno que lo mencionas, Matilde, porque yo creo que se conecta con lo que estábamos diciendo antes de los libros sobre el padre, la memoria, porque la desobediencia de Marte tiene distintas capas, digámoslo así, de sentido, pero una de ellas tiene que ver con la paternidad, por varios motivos. Yo creo que en esencia la transmisión del conocimiento
tiene que ver con la filiación, es decir, muchos grandes maestros han tenido su alumno devoto que continúa la obra del maestro, ¿no? Esto también, bueno, todo el arte renacentista, ¿no? ¿Quién era el que iba a seguir la obra de Leonardo, por decir así? Entonces hay un tema ahí, y muchos de nosotros hemos tenido padres sustitutos, y no solamente en la ciencia, digamos, en el fútbol, el entrenador. Yo oí en una ocasión al eminente Carlos Bianchi, el entrenador de Boca, que había conquistado todo con Boca. Nos tocó compartir en el Mundial de Alemania un espacio como comentaristas, y de pronto él suena el teléfono y él dice: yo ya no soy tu padre, deja de estarme hablando a mí, tienes otro padre, y cuelga. Y yo le digo: Carlitos, todos le decían Carlitos, un poco irreverente porque era una leyenda. Le digo: ¿con quién estabas hablando? Me dice: era Riquelme. Entonces, el gran fútbol, y claro, el gran futbolista tenía una dependencia filial con el entrenador que lo había llevado de la mano a todas partes, y de pronto estaba en la concentración de la selección sin el apoyo que siempre le había dado este padre putativo, y se sentía solo. Entonces, la obra en esa medida tiene que ver con pero claro, la obra también explora otros niveles de la paternidad, entre otros la paternidad posible. O sea, no solamente tener un hijo, sino querer haberlo tenido. Es decir, yo hubiera querido que él fuera mi hijo. Es otra manera de la paternidad, y tiene que ver con la transmisión del conocimiento, con la muy peculiar relación entre Tycho Brahe y Kepler, que la cercanía había de una la diferencia muerte, ¿no? de edad. También Exacto. como La cercanía bueno, de la ¿qué muerte. queda de mí, no? ¿A quién le heredas tus cosas? ¿Quién es el que verdaderamente es digno y él quiere que las merezca el hijo que no tuvo? Entonces ahí hay algo en la historia de 1600, cuando se reúnen estos astrónomos, pero también de lo que relaciona a los actores. Y por cierto, que un detalle muy interesante es que el gran actor que representa a Tycho Brahe, Osmar Núñez, fue él sugirió es que estuviera con él Lautaro Delgado. Él lo sugirió, y el director de la obra, Marcelo Lombardero, le dijo: ¿por qué? Dice: es que ya estuvimos juntos en una película donde yo era su padre. Entonces, O sea, un poco el claro. hijo que no ha tenido lo trajo a la escena. Entonces esto se complica de una manera que a mí me parece virtuosa, porque todas estas emociones aparecen en escena. Y hay un detalle que creo que no está en la obra, pero que leyendo sobre la polémica de ellos dos, ¿no? Por supuesto, el astrónomo que quedó en la historia es Kepler, no Tycho Brahe. Pero Kepler hereda el cargo de Tycho, sí, en la realidad. Posteriormente se queda, bueno, se roba las tablas de medición, porque, en fin, ya hay una posteridad, se queda con el cargo que tenía de astrónomo imperial, y bueno, se convierte en uno de los principales astrónomos del siglo XVII. Además, tenía una cabeza sorprendente. Lo que pasa es que esta filiación no era, digamos, en línea directa, sino, como tantas veces ocurre con los padres y los hijos, el padre quiere heredar lo que él considera que sabe, pero el hijo no está tan de acuerdo con lo que sabe el padre. Quiere heredar algo del padre, pero también quiere transformarlo, ¿no? Quiere hacer otra cosa. Y entonces esta pugna que se da entre los dos, en cierta forma es la pugna entre la ciencia teórica y la ciencia empírica, ¿no? Tycho Brahe era la medición, era el que tenía los grandes instrumentos para ver el cielo. Hasta la fecha hay un premio que es el premio Tycho Brahe, que es un premio que se les da a los constructores de observatorios o de telescopios, ¿no? Que fue lo que él hizo, ¿no? El empirista. Y el otro tenía la cabeza para entender eso, tenía una pésima visión, tenía visión doble, no podía ver bien Kepler, pero podía interpretar. Y se necesitaban, pero claro, en la medida en que uno decidiera cuál era la verdadera teoría, se quedaría no solo con la fama, sino con la explicación del cosmos, porque tenían opiniones encontradas respecto a cómo debía interpretarse el universo. Hay un motivo que atraviesa la obra, que también atraviesa tu libro de memorias sobre tu padre, muy puntualmente, que es el tema de la distancia y la cercanía, ¿no? El tema de la distancia y la cercanía aparece porque ellos están hablando del cosmos, ¿no? Entonces, y están
con el advenimiento de las leyes copernicanas. El padre es el juego entre distancia y cercanía, también en tu libro. Sí, no lo había pensado. Qué buena interpretación, porque en efecto, de manera muy evidente en la desobediencia de Marte, el gran enigma, por supuesto, para los astrónomos son los planetas, lo que está en la deriva de las galaxias, lo más lejano a nosotros. Pero luego también descubren ellos mismos, como seres humanos en conflicto, y los actores que los representan, descubren que la fuerza de gravedad entre las personas, la atracción o repulsión que puede haber entre ellas, pues no es menos enigmática que la fuerza de gravedad y que la fuerza que define el curso de las estrellas. Entonces, efectivamente, la obra trata de lo más lejano y lo más cercano, y en el libro yo no lo había pensado así, pero creo que tienes razón. En la figura del mundo, mi padre es las dos cosas, porque mi padre era pues el ser próximo que estaba en la casa durante un tiempo, porque él se divorció de mi madre cuando yo tenía 9 años, pero bueno, aún así era la figura más cercana a mí después de mi madre. Y era una persona muy lejana en muchos sentidos, era una persona muy refractaria a los afectos, era un hombre sin historias, digamos que él tenía una biografía sin vida, así la planteaba. Era un filósofo que le gustaba estar solo, le gustaba razonar, y entonces amaba a la humanidad, pero no necesariamente a las personas, claro, ¿no? Yo una vez le pregunté, imagínate, Matilde, que un día estábamos hablando de los temas que a él le interesaban, porque si tú llegabas por ejemplo, con una cuestión personal y decías, papá, estoy nervioso porque no sé qué hacer, él se ponía más nervioso, no le gustaba enfrentar esas cosas. Y me decía, no, pero hablemos de otra cosa, hablemos. Y entonces había que desviar el campo hacia algo, digamos... Todo era distracción para ese hombre. Exacto, que fuera como de entrar en una pequeña clase. Entonces, bueno, yo le preguntaba, papá, bueno, a ver, ¿cuál es tu pensador favorito de la Ilustración? Y entonces, sin vacilar, me dijo Juan Jacobo Rousseau. Y claro, rápidamente... Ay, cuando hay un momento que te dice, hay que razonar, hay que ser razonable, ¿no? Bueno, es que siempre él ponía el énfasis, ¿no?, en que yo le preguntaba, papá, ¿qué hago con esto? Me dice, no, a ver, tú debes entender de manera libre y racional lo que tú puedes decidir. Nadie más puede decidir. Y claro, esto, ser un filósofo estoico a los 6 años, pues no es tan divertido. Y yo lo único que quería es que me dieran una orden de qué hacer, ¿no? Pero mi padre quería que yo pensara. Y cuando le pregunté lo de Rousseau, me dijo que era su pensador favorito, y fui a ver entonces cómo se relacionaba con sus hijos. Y vi que tuvo 5 hijos. Y para librarse del problema de tenerlos en casa haciendo ruido, los dio a un orfanato a los cinco, y después de entregarlos al orfanato, escribió un libro maravilloso, el más importante del siglo XVIII, sobre cómo educar a un hijo, que es Emilio, ¿no? Emilio, o de la educación, ¿no? Que es un tema increíble. Él podía educar a la humanidad, pero no a los 5 hijos que le daban lata. Yo tengo que contar algo. Cuando vos te vas a acordar de la fecha, ¿cuándo fue el aniversario de La Región Más Transparente? Sí, debe haber sido, se publicó en 1958, por lo tanto habrá sido en el 98, cuando 98, nos vimos tú y yo en ese baile, claro. Sí, 98. Bueno, cuando yo conocí, debo contarles, a Juan Villoro en México, hace muchos años, yo creo que fue antes que eso, él era periodista, era el editor general del suplemento cultural de La Jornada, pero además a mí me advirtieron, es hijo del filósofo. Y me lo reencontré aquí y fue muy estatuaria la descripción de tu padre. Entonces vamos a decir de Luis, padre socialista, perteneciente a un grupete de filósofos nacionalistas, según leí en el libro, de origen catalán, con su padre enterrado en Barcelona, y autor de ensayos sobre la identidad mexicana también, ¿no? ¿A qué edad emigró tu padre? Mi padre emigró como a los 19 años, más o menos. Okay. Se vio forzado a hacerlo porque él, como bien dijiste, nació en Barcelona, creció en Bélgica en internados de jesuitas, después de haber perdido a su padre siendo muy niño. Entonces la madre
que era mexicana, se encontró con 3 hijos en Barcelona en los albores de la Guerra Civil, mandó a sus hijos a los internados de jesuitas en Bélgica, ella se fue a México, pero luego vino la Segunda Guerra Mundial y los hijos no pudieron continuar su educación en Bélgica. Entonces él llega como a los 19 años al país. Les recomiendo mucho el libro porque refleja una especie de amor extrañado entre el padre, ¿no? También aparecen padres sustitutos, por lo menos intelectualmente, con tus encuentros con los filósofos, ¿no? Apunté algunos, me interesó mucho todo eso. Y además decís algo impactante, que lo viste más en los estadios que en su nueva casa. Contá un poco eso. Sí, cómo no. Porque son muy vivas las escenas de estadio. Sí, mi padre se quedó con 2 hijos, no sabía qué hacer conmigo, descubrió de alguna manera que tenía hijos cuando se tuvo que hacer cargo de ellos después del divorcio. Entonces necesitaba un plan, una actividad. Me llevó al zoológico, pero claro, a la 4ª visita al zoológico, pues ya se había aburrido todo. Nosotros nos habíamos aburrido tanto como los pobres animales que estaban en las jaulas. Luego el cine nos gustó, pero pues no siempre hay películas en cartelera. Además nos llevaba a un conflicto el cine porque en México las películas nunca se han doblado, se dan siempre en versión original y yo tenía la mala suerte de estar en el colegio alemán. Entonces íbamos a las películas que entonces las que eran más apasionantes solían ser películas de guerra, de la Segunda Guerra, y a mí me sorprendía mucho poder entender exclusivamente lo que decían los malos de la historia, ¿no? O sea, los buenos hablaban en inglés o en francés, mi padre hablaba inglés y francés, y entonces yo no entendía por qué me había metido en una escuela a entender el lenguaje de los villanos de la historia, ¿no? Y bueno, fuimos a algunas películas, y luego un día me llevó al fútbol, a mí me cautivó, y entonces él decidió que todos los domingos iríamos a un estadio. Entonces el sitio donde más lo vi en la vida fue un estadio de fútbol. Eso evidentemente me asoció afectivamente con el juego, pero lo más sorprendente, y eso fíjate Matilde, que yo creo que lo descubrí al escribir el libro, ¿no? Porque siempre cuando pones las cosas en una historia, adviertes de otro modo las acciones. Mi padre no era una persona que manifestara sus emociones, por lo tanto nunca me dijo estoy aquí porque me encanta que tú estés contento en un estadio, etcétera. Nunca verbalizó las cosas de ese modo, sino que simplemente me llevaba y cuando pude ir por mi cuenta con mis amigos, dejó de ir. Yo hasta ese momento pensaba que él era un hincha furibundo y por eso iba al estadio, y me di cuenta que no iba por ser hincha, sino por ser padre, para acompañarme a mí, lo cual me pareció más importante, más Pero además conmovedor. Importantísimo dentro de una iniciación masculina, ¿no? Porque nada hay más codificado entre varones. O sea, bueno, ahora eso ha cambiado sí, radicalmente, sí. Pero todavía no está encauzado como normativa de la familia, como espacio de transmisión de la pasión que tu padre no tenía. Sí, bueno, tradicionalmente sí los padres han sido centrales en eso. Yo en realidad me identifiqué, y eso es uno de los grandes misterios de la identidad. El libro La figura del mundo también trata de eso, es decir, de cómo asumimos un sentido de la pertenencia, ¿no? Mi padre nació en Barcelona y le costó mucho trabajo volverse mexicano, ¿no? Hay una escena en la que él me dice, tú no sabes el trabajo que cuesta ser mexicano, cosa que a mí me sorprendió porque yo era fatal e inevitablemente mexicano, no podía ser otra cosa, pero para él había sido una construcción muy importante. Llegó a un país que en principio no le gustó porque le pareció desigual, violento, le pareció un país corrupto, y buscó un asidero, una ventana que pudiera cautivarlo, y la encontró en los pueblos originarios, se encontró en el pasado remoto de México, en ese México profundo. Bueno, el exotismo. Mira, no sé, no creo que tanto por el exotismo, sino porque él creyó entrever ahí una verdad que había sido cancelada, pero que ya habían visto otras personas como los frailes ilustrados, como Fray Bartolomé de las Casas, Fray Bernardino de Sahagún, una cosmogonía que no se conocía, lenguajes ricos, una poesía de la que se había traducido muy poco, una visión del mundo y del tiempo totalmente diferente, muy cercana la visión del tiempo al budismo, por ejemplo. Entonces era una historia que a él le apasionó como una historia larvaria del país,
que hacia el final de su vida cobró enorme actualidad con el levantamiento zapatista. Del que él participó. Participó mucho, está enterrado en Oventic, que es uno de los municipios zapatistas, y él, lo que en principio fue teoría, estudiar primero a los mediadores de los indígenas, los frailes ilustrados, luego a los indígenas, acabó siendo en la práctica una convivencia con ellos, ¿no? Entonces este arco yo quería retratarlo en el libro, ver de qué manera la vida privada tan secreta de mi padre había de alguna manera sido el soporte de esta vida pública que era bastante conocida porque él era una figura que intervenía en los medios, fundó partidos políticos, estuvo en el Partido movimiento. de los Trabajadores, ¿no? El Partido Mexicano de los Trabajadores. Antes de meternos un poco en el compromiso de tu padre, que es, a ver, es ese México, ¿no? Es ese México de la Plaza de Tlatelolco. Quiero que les cuentes, porque me parece delicioso, las disyuntivas entre globalidad e identidad mexicana con tu partido, con tu equipo de fútbol. Nexaca, ¿cómo es que se llama? Necaxa. Necaxa y los japoneses de Aguascalientes. Me pareció espectacular. Bueno, es que el tema de la identidad es muy escurridizo, ¿no? Entonces, el equipo que yo apoyo es distinto al que apoyaba mi padre, lo respetó porque, como he dicho, tenía un respeto irrestricto por las opiniones de los demás. Él apoyaba al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas, porque toda su vida la había hecho en la universidad, pero yo me identifiqué con un equipo que para mí era el equipo de mi calle, porque mis compañeros de barrio apoyaban ese equipo, era un equipo bastante simpático, un equipo gitano que a veces que le había ganado al Santos con todo y Pelé, ¿no? Era la gran leyenda, había ganado algunos torneos de copa y había jugado muy bien en los años 40 y principios de los 50. Necaxa es una planta que ilumina la Ciudad de México, ¿sí? Es una presa. Y entonces era el equipo de los electricistas, el equipo de la luz, había toda una mística ahí con eso. Me aficioné a ese equipo, pero bueno, uno adopta un equipo y adopta esa identidad que me parece quizá la más irrenunciable del mundo, o al menos para mí. Bueno, aquí está Luis Pesetti, que es un experto en conservar la infancia y en educarla y todo. Y yo creo, querido Luis, que en la vida se puede renunciar a todo menos al niño que fuiste. O sea, decir, yo ya no tengo esa infancia, a mí me parece que yo no podría hacer eso, no puedo abjurar de mi infancia. Uno puede cambiar en todo lo demás de orientación política, religión, pareja, sexo, lo que sea, ¿no? Y todo eso puede ser legítimo, pero decir, esa infancia no es mía, me parece difícil de aceptar, al menos en mi caso. Entonces seguí fiel a este equipo, que era el equipo para mí de mi calle, con el que me identificaba mucho, hasta que, como suele ocurrir con la especulación futbolística en el mundo y especialmente en México, fue vendido a otra ciudad. Entonces ahora mi equipo juega en una Patagonia que se llama Aguascalientes, muy lejos, unas 6, 7 horas en autobús de la Ciudad de México, o se puede ir en avión, desde luego, pero es un equipo inaccesible. Finalmente fui a verlos jugar a su nueva sede, llegué, me instalé en las tribunas y de pronto me vi rodeado de japoneses. Solamente había japoneses en torno mío. Y entonces dije, ¿pero qué está pasando aquí? Y eran japoneses que hablaban perfecto español. Entonces me puse a platicar con ellos y me dijeron, no, es que aquí en Aguascalientes está la planta ensambladora de Nissan, que es la principal planta de América Latina, y bueno, a nosotros nos encanta el fútbol y este es el equipo de la ciudad. Además me dice, fíjate, los colores del Necaxa son rojo y blanco, igual que la bandera de Japón. Entonces, perfecto. Y nosotros somos el país del sol naciente y ustedes son el país de los rayos, así se le dice al Necaxa. Entonces, hasta el apodo, el uniforme, todo tenía que ver con eso. Entonces, son las paradojas de la identidad. Por querer ser de mi calle, apoyo a un equipo de japoneses de Aguascalientes. ¿Cómo fue el compromiso de tu padre? Vos lo matizás en el libro con el tema del levantamiento y la revuelta en 1968. Sí,
Durante el movimiento estudiantil, Sí. él formaba parte de la coalición de maestros. Ok. Ese fue un movimiento que impugnó el poder autoritario del partido que gobernó México durante 71 En años. línea con el mayo francés, pero en septiembre, ¿cierto? Exactamente, esto fue, empieza desde antes el movimiento, como en junio empieza, pero se va caldeando todo. Septiembre es el momento álgido, como dices, y el 2 de octubre es reprimido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 15 días después empezaban las Olimpiadas y entonces el gobierno dijo, era la explicación pública, que no se podía tener las calles tomadas por revoltosos, por comunistas, y que en el fondo los comunistas querían impedir las Olimpiadas, ¿no? La Unión Soviética había invadido Checoslovaquia, el comunismo era para muchos un enemigo difícil de localizar, pero que se podía más o menos tener una paranoia real al respecto. Y entonces, bueno, ahí de alguna manera se cristalizaron los miedos de muchas personas, ¿no? Con lo del el movimiento estudiantil. Los compañeros de mi padre fueron a dar a la cárcel, los compañeros de la coalición de maestros. Él se libró realmente de milagro y bueno, eso fue lo que cuento también en el libro. Fue porque el libro es un repaso de movimientos sociales, de vida intelectual, de vida pública, pero también regresando siempre a vida privada. Sos padre. Esa relación con tu padre, ¿qué padre produjo? Bueno, un padre muy... Es porque uno se corrige con los hijos y esa es una enorme oportunidad de cometer nuevos errores, ¿no? Exacto, lo acabas de decir, porque fue un padre muy diferente, un padre mucho más presente, un padre mucho Cargoso. más cálido. Pues sí, pero igual he generado otro tipo de problemas. Soy diferente, pero no necesariamente quiere decir que sea más eficaz o mejor, ¿no? Me costó mucho trabajo terminar el libro precisamente por esa condición de padre, porque me ponía yo mismo a prueba todo el tiempo. Y ciertamente lo que sí podría decir es que ser padre me llevó a cerrar fácilmente fácilmente es un decir, me llevó a cerrar con mayor fuerza o eficacia heridas que estaban abiertas y que de otro modo a lo mejor hubiera habido pasajes en este libro tipo ajuste de cuentas con el padre, injusticias que yo sentía y preferí escribir desde el entendimiento, desde la comprensión Sí, del otro que tiene luces y sombras. Tiene de curiosidad también el libro, ¿no? Sí. De curiosidad por tu objeto. Exacto. Paterno. Exacto, y eso es lo que quise hacer como una construcción mental, porque finalmente todos nosotros construimos a los padres. En la obra de teatro La desobediencia de Marte vemos una doble construcción, cómo los astrónomos construyen su propia figura, piensan en su reputación, y luego cómo construyen una relación en donde el uno ve al otro de distinta manera, que no necesariamente es como los van a ver los demás. Claro. Exacto, o como fidedigna. En cambio, lo mismo pasa con los padres, ¿no? Que si tienen 4 hijos, cada hijo construye de una manera al padre, y yo quise hacer esta construcción también apoyado en mis temores, deficiencias como padre. Eso me ayudó mucho a relativizar muchas cosas. ¿Lo leyeron tus hijos? No, los hijos no leen lo que yo escribo, ¿no? No. Ya lo van a leer. Sí, tal vez, no sé. Sí. Me llamó la atención, ahora sí, esto era lo que te decía, que me gustaría conversar un poco, porque no tengo muy claro cómo es últimamente en México. La escena cambió mucho en los últimos años. Hay un fervor tuyo por el texto teatral que me conmueve, se ve en esta obra. ¿A qué me refiero fervor por el texto teatral? Nosotros en Argentina por lo menos tenemos crecientemente, no es nuevo desde luego, también lo tienen en México, pero no sé cómo es en la actualidad. Tenemos un auge del teatro
de la dramaturgia de ensayo o la dramaturgia de actor, ¿no? El teatro como un laboratorio, un texto que se va escribiendo en los ensayos. Si uno ve la cartelera o ve lo más promocionado, siempre encuentra ese tipo de obras. Las hay buenas y las hay malas, como en el teatro de texto. Tu caso es el teatro de texto. ¿Cómo es en México? ¿Cómo se toma? Porque hay como en general ha habido una demolición del teatro de texto, por lo menos en Argentina, disparatada, lo cual no quiere decir que no se sigan subiendo a escena obras de dramaturgos clásicos, incluso de tu obra, ¿no? Sí, yo... ¿Es así en México también? Sí, también, no, es una tendencia mundial, pero que ha tenido brotes en muchos momentos. De hecho, yo empecé haciendo teatro laboratorio, por decirlo de alguna manera, sí. Teatro colectivo, en donde los propios actores decidíamos más o menos lo que ocurría. En 1970, un grupo de amigos, yo era entonces adolescente, tenía 14, 15 años, pero que éramos fervientes seguidores de Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky, que ahora es muy conocido por sus libros de psicomagia, en fin, por muchas cosas. Es una especie de gran Tiene gurú. Sus discípulos, sí, total, sí. Fue un magnífico director de teatro, un director soberbio de teatro en México, y tuvo una deriva interesante. Él dirigió a Strindberg, a Ionesco, a Kafka, Gogol, a muchos autores clásicos, y después de eso, a partir de textos sueltos de Nietzsche primero, y luego a partir de convivencia comunal con distintas gentes, empezó a hacer obras contraculturales que eran una suerte de laboratorio que incluso muchas veces completaba el público. ¿Y vos estabas en el grupo de No, él era nuestro gigante, pero digo, lo veíamos, y si él nos decía no tomes sal, no tomábamos sal, no tomes azúcar, no tomábamos... Lo que él dijera era central. Para el público hay bastantes... fragmentos en YouTube, muy increíbles. No, extraordinarios, es un comunicador impresionante, y entonces, y es un hombre que convence de una manera increíble. Por ejemplo, Dennis Hopper, el gran actor, había dirigido una película, Easy Rider, y había decidido dejar la actuación. Fue a ver a Jodorowsky le dijo: estás equivocado, lo tuyo es la actuación, si no vuelves a actuar, no sé qué, no sé cuántos. Se lo dijo de manera tan convincente que cambió. Roberto Bolaño creía que el poeta más importante para él era Pablo Neruda. Fue a ver a Jodorowsky a la casa de la Plaza Río de Janeiro, donde él vivía, y le dijo: a ver, tú crees que es el mayor poeta para ti, pero yo, por lo que te conozco en tu sistema, el poeta que te conviene, y le dio razones, fue Nicanor Parra. Bueno, muy bien. Y salió, exacto, y salió convertido a la antipoesía de Nicanor Parra. Entonces, esas conversiones las lograba Jodorowsky, ¿sí? Y bueno, entonces hicimos una obra que se llamaba Crisol. Ustedes recordarán por las clases de química que en un crisol se funden pues distintos elementos, todo. Entonces, nosotros éramos los elementos que nos fundíamos ahí contraculturalmente. Ese fue el teatro que yo empecé haciendo, y era un teatro más de acción, gestualidad. Había un maestro nuestro que había estado con Grotowski, que era el teatro del cuerpo, ¿no? Entonces, luego llegó un vanguardista uruguayo a México, Juan Carlos Oviedo. Yo estuve también en su grupo teatral, y básicamente era una experimentación con posibilidades del cuerpo. O sea que ese teatro lo he frecuentado en México, fue muy importante. Pero bueno, me decanté por la literatura, entonces yo lo único que puedo hacer es teatro de texto, porque es lo que yo escribo, ¿no? ¿Y pensaste en dirigir alguna vez? No, fíjate que no, por una razón muy sencilla, porque en realidad lo único que de lo que me considero más cercano es de mis propias obras, pero no creo que tenga muy buenas soluciones escénicas sobre ellas, y no las tengo por la misma razón por la que muchas obras que yo admiro en la dramaturgia mundial, jamás pensaría yo en dirigirlas. Me gusta verlas, y por supuesto me gusta criticar los montajes y lo que encuentro bien, lo que encuentro mal, pero ni tengo las herramientas ni tengo el oficio. Lo que sí me gusta mucho, Matilde, es en el proceso modificar muchas cosas. Por ejemplo, esta puesta de la desobediencia de Marte es un poco más breve. El teatro siempre tiene sus características idiosincráticas. En Argentina no les gusta el intervalo. En México nos encanta el intervalo.
hay teatros que solo sobreviven por el intervalo, porque se gana más dinero en la dulcería y en el bar que en la taquilla. Perfecto. Entonces, el momento social de salir a la dulcería, pausa, exacto, sí. Es el momento sensacional y comentar un poco y no sé qué. ¿Todo teatro tiene intervalo? No todo teatro, pero digamos que una obra así larga como esta tiene intervalo y la obra se alarga un poco más y en Argentina la gente pide que no haya intervalo. En general es la costumbre. Me acuerdo con Filosofía de Vida, igual la versión original de Filosofía de Vida, por cierto, ya murió Rodolfo Bebán, espero que no se enoje donde quiera que esté de que yo diga esto, pero la obra se llama El filósofo declara, entre otras cosas por esto que yo les decía de mi papá, por esta paradoja de que de pronto el filósofo tiene que declarar sobre un asesinato que él mismo cometió, que es esta discusión, es un asesinato sin víctimas porque en realidad muere de un argumento el rival, y también la mujer que está en disputa, la tercera en discordia, se llama Clara. Y la obra tiene que ver con un giro en donde la mujer parece totalmente subyugada y subordinada a él, y luego resulta que en realidad ella es mucho más inteligente, lista, todo, y él es un simple vanidoso que está presumiendo cosas que no valen la pena, y la verdadera filósofa de la vida es Clara, ¿no? Entonces es el filósofo de Clara. Entonces hay ese juego. Pero Rodolfo Bebán dijo, si es el filósofo de Clara, el filósofo es un singular. Y en la obra aparecen dos filósofos. Pero claro, uno es más importante que otro, que era Alfredo Alcón, porque todo el primer acto es solo con un filósofo y con Clara. El segundo acto llega a una cena el segundo filósofo. Y entonces dijo Rodolfo, no, yo no puedo ser un segundo filósofo. Y entonces tenemos que cambiar el título para que no parezca que Alfredo es el más importante. Claro, todo el mundo sabía que Alfredo era el más importante, pero había que juntarlos, ¿no? Y entonces había que juntar estos monstruos de la actuación. Entonces decidimos que se llamara Filosofía de Vida, que es creo que muy buen título, porque todos nosotros hablamos de qué filosofía de vida tiene cada quien, etcétera. Entonces, bueno, ahí también ya me desvié de alguna otra cosa que debía decir. Pero ahora te traigo. Sí. También pensé que, tiene un rasgo, tanto aquella como esta, de clasicismo teatral. Uh-huh, sí. También pensé que, sobre todo en los últimos 10 años, el teatro se ha visto atravesado, colonizado, invadido, podemos poner el participio que queramos, por otras artes colindantes, ¿no? Por ejemplo, la performance, el video, los recursos audiovisuales no escénicos físicos. ¿Te gusta pensar en eso? ¿Ves ese teatro? Sí, a mí me gusta mucho ese tipo de teatro también, no necesariamente es el que yo hago, pero también he escrito obras en distintos registros. Por ejemplo, tengo una obra que se acerca un poco al biodrama, ¿no? Vivi Telles, que ha hecho cosas muy buenas. El biodrama Trademark. Es una obra que se llama Cremación. Y entonces una cremación dura más o menos lo mismo que una obra de teatro. Si el cuerpo tiene mucha grasa, es una obra de teatro con intervalo a la mexicana. Si no tiene mucha grasa, es más bien como una obra argentina. Entonces dura 1 hora y media, 2 horas, una cremación. Entonces, mientras están cremando el cuerpo de un padre, se va dando una dinámica y obviamente esa obra es más de teatro under, ¿no? También tengo otra que se llama La Guerra Fría, que está muy atravesada. La Guerra Fría ocurre en Berlín durante la Guerra Fría, pero en realidad es la Guerra Fría entre una pareja, ¿no? Un rockero y una actriz, y entonces ahí está muy atravesada por la música, porque está muy inspirada en el disco Berlín de Lou Reed. Entonces también esa es una obra, digamos, más minoritaria y más, digamos, que busca romper un poco ciertas formas más convencionales, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho explorar en una obra como La Desobediencia de Marte o como Filosofía de Vida, temas que aparentemente no son teatrales, como la astronomía,
economía o la filosofía, pero que pueden tener una teatralidad, ¿no? Es decir, en el caso de la filosofía, yo creo que hay momentos de alta neurosis intelectual que pueden llevar a una especie de comedia de la conciencia, ¿no? Entonces, el cortocircuito entre la razón y la emoción que da estos niveles de neurastenia muy comunes entre ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, como el que tuvo Bevan. Bueno, el ataque de narcisismo. El protagonista tiene una silla de ruedas, ¿no? Entonces está en silla de ruedas buena parte de la obra. Y de pronto se levanta y es que resulta que necesita la silla de ruedas para pensar. O sea, es un vehículo para pensar y entonces eso sorprende teatralmente porque no se espera, la gente pensaba que fuera un discapacitado, pero es parte de su neurosis tener esta silla para poder reflexionar de otra manera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, con los astrónomos, pues hay muchos parlamentos que vienen de los diarios de Kepler, porque Kepler anotaba absolutamente todo, entonces a mí me ayudó muchísimo. Hay muchos parlamentos de vida íntima que vienen de los diarios de él, que seguramente él no los pensó de manera teatral, pero que tienen esa fuerza. Y de hecho la obra se me ocurrió hace muchísimos años. Yo vivía en Berlín y leí ahí en el 82, 83, leí un libro maravilloso de Arthur Koestler que se llama Los Sonámbulos. Sí, y que es la conquista intelectual del cosmos. Y hay un episodio dedicado a Tycho Brahe y a Kepler, la disputa que tuvieron, los pleitos, la amistad, la necesidad de estar juntos. Todos esos elementos me parecieron que daban para una obra de teatro, pero bueno, solo me tardé. No está en castellano ese libro ahora. Fíjate que estuvo yo lo leí en unas ediciones de nuestro Centro de la Ciencia en el CONACYT. Yo lo leí en una edición del CONACYT. Acá yo no lo vi. Sí está. Eudeva. Es un libro maravilloso. Y luego la novela de John Banville. La de John Banville, que tiene una trilogía de astrónomos, también la leí. Max Brod, el gran amigo de Kafka, tiene un libro sobre Tycho Brahe, ¿no? Hay una gran bibliografía, son personajes muy literarios y todo eso desde luego me ayudó a hacer la obra. En el libro de memorias hay una frase que además te he oído hablar de la carta al padre de Kafka, que vos en un momento decís, bueno, esto es como escribir ser escritor para escribir la carta al padre, ¿no? Y se aplica también a la desobediencia de Marte. Bueno, en el tipo de relación de paternidad que tienen ellos dos, desde luego, yo creo que lo que está detrás de la búsqueda del cosmos es una afinidad familiar, una aproximación entre las dos personas, ya sean los dos astrónomos o los dos actores. Entonces yo creo que sí, en esa medida, desde luego habría una carta al padre. Hay que recordar que la carta al padre de Kafka pues, es un reclamo terrible, ¿no? Pero eso funciona para la figura del mundo. Vos lo decís. Sí, claro, porque digamos, en el caso de Kafka es como un memorial de agravios, claro. Pero bueno, toda carta al padre es un deseo de comunicación, así sea el de comunicar un agravio, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, vamos a abrir el micrófono a 2 o 3 preguntas, o las que nos permita el tiempo. Preguntas. Ahí hay una, con todo gusto. A ver, alguien se lo pasa. Con gusto. Sí, oímos bien. Si se pone de pie, mejor, para que oiga yo mejor. Sos una figura pública que yo conozco por la literatura, pero como también despuntaste una pasión por el teatro, ¿cómo te sentís más complacido? Si cuando estás dando una charla literaria o en el escenario cuando estás dando a través de palabras que por ahí diseñaron otros. Mira, a mí me parece que no hay nada para un autor más gratificante, y lo voy a decir no porque estemos ahorita en los albores de una función teatral, pero no hay nada más emocionante que ver la palabra encarnada en los actores, sobre todo si son actores como los que van a actuar a continuación, Osmar Núñez, Lautaro Delgado, porque se da un fenómeno
muy curioso en el teatro, además, sobre todo cuando pasas de un país a otro. En esta obra, obviamente, en las partes coloquiales había que argentinizar el texto, ¿no? Esto quedó en manos de Marcelo Lombardero, pero bueno, yo soy muy aficionado a la literatura argentina, entonces me permití también hacer algunas sugerencias. Entonces, por ahí verán que hay una empanada con 13 repulgues. Esa es mi contribución a la literatura argentina. No tengo otra más importante, pero bueno. Entonces esa adaptación, ¿no?, empieza ya a trabajar con algo que es maravilloso, que es el desprendimiento del texto, para que ese texto cobre una vida que no solamente deja de pertenecerte a ti, sino que le pertenece más a otro. O sea, ese desplazamiento es impresionante. O sea, yo oigo a Tycho Brahe y a Johannes Kepler y yo entiendo que esas palabras son más de ellos que mías. O sea, y ese desprendimiento y ver ahí cómo encarnan es, digo, algo extraordinario, ¿no? Es un desplazamiento que me sorprende, porque entonces también me permite entender esas palabras de otra manera, ¿no? Ya sin la sensación de que son mías y que yo todavía puedo corregirlas. Entonces eso es muy importante. Yo el primer montaje siempre trabajo mucho con los directores o las directoras para hacer correcciones, ajustes, porque hay cosas que uno imagina en el papel, pero no funcionan en la escena. Ya en otros montajes, como el de esta obra, que pues yo no pude venir a los ensayos y todo, eso se hizo por cuenta propia, aunque la obra ya estaba más o menos definida, pero sí, sobre todo, ver eso es mucho más gratificante que cualquier otra cosa. Claro, porque la sí, lectura además no te vas a encontrar con cada lector. no me voy a encontrar con nadie, y además la lectura también te pone menos a prueba, porque tú vas a una librería y ahí está tu libro esperando que alguien llegue. Igual no llega nadie, pero tú dices, bueno, tal vez pasará a una librería de viejos y será redescubierto en el futuro. O sea, puedes diferir a tus lectores y no pasa nada en el fondo. Pero en una obra de teatro, las butacas vacías, la falta de reacción del público, o sea, todo está en juego en ese momento. Eso no pasa acá. ¿No? No. No, afortunadamente el teatro está lleno, pero esa sensación de que todo está a prueba en ese momento, de que cada función es distinta, ¿no? Es una emoción muchísimo más fuerte, ¿no?, que la de pensar quién sabe cómo alguien te está leyendo. Por supuesto que me encanta que alguien me mande un comentario o algo, pero siempre es más indirecto el fenómeno. Yo escribo para niños y en realidad... un cómic además, tenés el Zipper, sí, el personaje de Zipper. El profesor Zipper, que tiene 4 aventuras, y yo en realidad, fíjate qué curioso, de lo que vivo fundamentalmente es de vender libros para niños. O sea, los libros para niños míos se venden, pero muchísimo más que los libros para adultos. Entonces, aunque ciertamente lo que tú dices en muchas casas y a través de las generaciones a veces se va perdiendo el gusto por la lectura, al mismo tiempo hay muchos niños que siguen leyendo. Luis Pesetti da conciertos, es una mezcla, digamos, de distintos géneros, pero lo que está en juego ahí es la transmisión de historias a los niños. Y, bueno, llena salas de 10,000 gentes, 5,000 gentes, no exagero, Luis, y probablemente me quedo corto. Entonces hay ese fenómeno de lectura, pero evidentemente no es suficiente y siempre está el peligro de que esto se pierda. Ahora, la tablet también es un instrumento de lectura rico, porque muchas veces la gente dice, pues ya mis hijos no leen libros, pero lo que están leyendo en la tablet en ocasiones también son libros importantes. Con esto no quiero decir todo va bien, creo que no, creo que el libro siempre está amenazado. Todo libro que sale es un libro que puede perecer, ¿no? Es lo más probable de un libro es que no tenga futuro en el océano de las novedades, y faltan siempre lectores. Pero yo creo que es una labor de todos nosotros de trabajar para conectar nuestra pasión lectora y nuestra pasión de contar historias
con lo que los niños esperan, porque los niños tienen una imaginación muy ávida y pueden, me parece, seguir aumentando cosas. O sea, el hecho de que estén con la PlayStation o que tengan otro tipo de distractores o satisfactores, no necesariamente los priva de leer. Ahora, mis hijos no me leen porque son mis hijos. Claro. Yo quisiera agregar además que los libros pueden volver. Sí. O sea, hay una retirada, porque además, como vos acabas de decir, el ciclo del libro es muy efímero hoy, cambia enormemente. Se dice que es el ciclo del yogur. Dura un poco más que la leche, pero menos que el queso, en góndola. Pero tenemos que recordar lo que pasó en la pandemia. O sea, hubo un boom de lectura. Las librerías eran prácticamente los únicos negocios que trabajaban, ¿no? Entonces, no siempre asociado a eventos felices, pero el libro también puede volver a eso y más, no lo sé. Sí, adelante. ¿Qué tal, Juan? Precisamente cuando hablabas de los libros, yo, digamos, en la última feria del libro compré el Lolita básicamente porque tú siempre lo recomiendas. Y una compañera mía me dijo, no hay que comprarlo porque Juan siempre lo recomienda. Entonces la pregunta sería, ¿qué libros recomendarías tú para leer? O sea, digamos, ¿qué cosas te conmueven? ¿Qué cosas te han interpelado? ¿Qué cosas crees que podrían otras personas leer y que produzca esa sensación? Bueno, yo me le he pasado recomendando libros y he escrito varios libros de ensayos justamente con este fin, ¿no? Uno de ellos se llama La utilidad del deseo y el título proviene precisamente del lema de los hermanos Grimm, que era entonces cuando desear todavía era útil, ¿no? O cuando era todavía eficaz, pero me gusta más que sea útil. Y obviamente se refiere a un mundo pretérito, una Arcadia en la que los deseos podían cumplirse, ¿no? En donde llegaba el hada madrina y concedía 3 deseos, ¿no? Y la literatura tiene que ver con eso. El ensayo que da título al libro está dedicado a la literatura infantil, pero por extensión podemos pensar que quien abre un libro está buscando que se cumpla algún tipo de deseo, ¿no? Y entonces yo ahí he escrito sobre Nabokov, sobre Borges, sobre Daniel Defoe, sobre Rousseau, autor favorito de mi padre, sobre Juan Rulfo, Jorge Ibargüengoitia, el poeta Ramón López Velarde, Octavio Paz, Virginia Woolf, Emily Dickinson, en fin, todos estos autores que menciono, así un poco Italo Calvino, Stevenson, he escrito sobre estos autores que son algunos de mis autores favoritos, por supuesto los rusos, Gogol, Dostoyevsky, Chekhov, que de Chekhov he escrito muchísimas veces, entonces acabo de escribir un nuevo prólogo para sus novelas cortas, es también uno de mis autores teatrales favoritos, entonces, bueno, en fin, es una lista infinita, ¿no? Ya mencionábamos también a Silvina Ocampo, me pasaría el tiempo, sí. Bueno, aquí Héctor Orestes, agregado cultural de México, está diciendo algo muy interesante porque el libro que yo leí por primera vez realmente por gusto, ¿no? Que está en La figura del mundo, es el libro que me convirtió de manera ya sistemática en lector. Es un libro que se llama De perfil, que es una novela de tema juvenil con la mirada de un adolescente, con un lenguaje totalmente gozoso, divertido, muy transgresor, y es la historia de un muchacho que está en las vacaciones previas al bachillerato y no sabe qué hacer con su vida y enfrenta todos los ritos de paso de la adolescencia, el amor, la amistad, la vocación, en fin, todo esto. Y yo tuve la suerte de leer ese libro en las vacaciones previas al bachillerato en un barrio muy parecido a donde ocurre la trama. Entonces fue una especie de lectura en espejo que me raptó para siempre a la lectura. O sea, ese libro me convirtió no solamente en lector, sino que me dio una determinación que es la de querer escribir yo también. Entendí que mi vida, que no tenía ningún sentido, podía cobrar otra dimensión si yo sabía escribirla. Es decir, la literatura mejora la realidad y te permite sobrellevar situaciones aciagas, situaciones terribles, ¿no? Y yo escribiendo sobre el padre o sobre cualquier tema, de pronto tú recuerdas
a Dostoyevsky escribiendo sobre Siberia, ¿no? Donde él estuvo 4 años con temperaturas de menos 40 grados, con trabajos forzados, con grilletes en los tobillos, ¿no? En una de las peores condiciones. Y él, en ese libro, Las Memorias de la Casa Muerta, te da todos los datos del horror, y al mismo tiempo es un libro sobre la dignidad humana, sobre la consideración por el otro, sobre la importancia de un pequeño brote en la naturaleza, un gesto de solidaridad, la importancia de la amistad, es decir, todos los valores positivos están en el peor de los lugares. O sea, él encontró ahí la tierra prometida, en la cárcel. Tú dices, bueno, si él es capaz de hacer este doble gesto, no solamente decirte estos son los horrores, sino de trascenderlos, de sanar las heridas de esa manera, bueno, él lo logró y claro, él era Dostoyevsky, ¿no? Pero ahí hay un ejemplo para nosotros muy profundo. Sí, claro, claro. Sí, bueno, a Cervantes se le ocurre el Quijote en la cárcel. Por cierto, no quiero dejar de mencionar a un gran argentino de México que acaba de morir hace 3 días, Adolfo Gili. Él fue un combatiente de la izquierda, un militante muy importante, trotskista. Él llegó a México después de haber estado en el gobierno, bueno, colaborado con el gobierno de Arbenz en Guatemala, había participado con Salvador Allende en su primera campaña a la presidencia, había conocido al Che Guevara y a Fidel en Cuba, se había peleado con Fidel por la sovietización de Cuba, en eso había estado de acuerdo con el Che Guevara, en fin, tenía un currículum de revoltoso perfecto. Llegó a México y por un consejo de los Estados Unidos fue encarcelado. Entonces él estuvo 6 años en la cárcel en México, lo excarcelaron, se fue a Francia, vivió un rato ahí, estuvo en Italia y regresó a México. Regresó a vivir al país que lo había apresado. O sea, en la cárcel de México decidió ser mexicano. Y se nacionalizó mexicano en 1982. Realmente es algo muy especial, o sea, lo que él encontró, bueno, escribió ahí un libro maravilloso sobre la Revolución Mexicana, que se llama La Revolución Interrumpida, un libro que saludó Octavio Paz cuando se publicó, y John Womack, el gran biógrafo de Zapata, dijo, Adolfo Gili está demostrando que el verdadero centro de estudios políticos de México es la cárcel de Lecumberri, porque ahí había hecho toda su investigación. Entonces, me parece también algo increíble, alguien que es detenido le da la vuelta a estar preso, no solamente para entender el país que lo arrestó, sino para quererlo y para quedarse ahí. Sí, con todo gusto, adelante aquí en primera fila. Una de las cosas que personalmente yo admiro más de Juan Villoro es la posibilidad de leer una narrativa tan perfecta en tantos formatos. Es igual de eficiente al escribirle a los niños como cuando escribe perfiles de personalidad, como cuando escribe cuentos o novelas. Todavía no leo las memorias, pero espero hacerlo y seguro encontraré algo igual de bueno. Y creo que por eso estamos todos acá. Y quería hablar de escritura. ¿Cómo sabe cuál es el zapatito que le calza a cada historia que le ronda la cabeza? A ver. Bueno, muchas gracias por el comentario, por la pregunta. La verdad es que yo escribo en muchos géneros, todos en prosa, por un hecho muy sencillo, y es que soy incapaz de escribir poesía, ¿no? Si pudiera escribir poesía, probablemente no necesitaría de tantas páginas y de tantos ensayos para tratar de llegar al misterio de las cosas. Y tengo una personalidad bastante dispersa, entonces me intereso en una cosa y de inmediato me intereso en otra, y entonces esto me lleva a tratar de ejercer distintos géneros. Cada uno de ellos tiene su lógica, sus desafíos, sus nervios, ¿no? Los nervios que te producen, y bueno, trato de responder a todos ellos, pero en ocasiones tengo dudas.
La pregunta es muy buena porque yo, por ejemplo, fui a hacer un reportaje con un amigo mío de la infancia. Supe que estaba dando clases en una cárcel de máxima seguridad en el sur de Estados Unidos, en Calipatria. Bueno, fue una visita que yo hice con el fin de hacer el reportaje, la relación de él con los presos. Le daba clases a personas que tenían 3 sentencias de muerte, esas cosas abusivas de la ley norteamericana, ¿no? Que había gente que estaba ya condenada 3 veces a morir y que sin embargo antes de morir estaban en el llamado corredor o pasillo de la muerte, querían aprender a pintar y él era un maestro intransigente y se peleaba con ellos y discutía acaloradamente. Yo decía, pero es que lo pueden matar en cualquier momento, ¿no? Y por qué le estaba hablando del uso del color verde, y yo le decía, déjalo en paz. Decía, no, ¿cómo lo voy a dejar en paz si está estropeando su cuadro, ¿no? Entonces, una especie de fanático. Y claro, y entonces estos tipos, por ejemplo, una persona que había asesinado a 7 personas me dijo a mí con lágrimas en los ojos, nadie me había tratado como Pablo, como tu amigo. Si yo hubiera tenido un maestro así, mi vida sería distinta, pero qué bueno que lo encontré ahora. Entonces fue una cosa tremenda, ¿no? Y entonces cuando yo salí de ahí, yo dije, tengo material para un reportaje. Pero luego me quedé pensando y dije, no, tengo material para un relato, porque la verdadera persona extraña es mi amigo, ¿no? O sea, él, por ejemplo, su familia vivía muy lejos de ahí, entonces él llevaba en un portaviandas la comida para toda la semana, de lunes a viernes. Y entonces el único contacto que tenía con su familia era, por ejemplo, hoy es martes, ellos están comiendo albóndigas, igual que yo. Entonces comía albóndigas y ese no podía hablar por teléfono porque era una cárcel de máxima seguridad, estaba aislado. Entonces era como estar en órbita, en otro planeta. Y yo dije, no, esto va más allá que una crónica. Tengo que descifrar a mi amigo. Bueno, esto ocurrió hace muchos años y yo sigo tratando de descifrarlo. Digamos, aquí habla de cómo un género me llevó a otro, pero también de la imposibilidad que he tenido hasta ahora de ejercer, en este caso, de escribir ese relato. Entonces, no siempre estás muy seguro. En el teatro, por ejemplo, algo que es para mí totalmente definitorio es pensar que el diálogo no opera en función de la conversación. O sea, no tiene que ver con conocer un personaje. En una novela es importantísimo el diálogo para que un personaje tenga una voz propia, ciertas manías de lenguaje y lo vayas conociendo a partir de lo que dice y cómo se expresa. Eso parcialmente también está en el teatro, pero en el teatro el diálogo es una forma de la acción. Entonces, si yo estoy pensando en un diálogo entre personajes y de pronto me doy cuenta que un personaje le dice al otro, maltratas a las aceitunas. Es una frase loca, es una frase que parece no tener mucho sentido, pero que condensa una acción y el otro dice, claro, descubriste que me escondí unos huesos de aceituna en los bolsillos. ¿Por qué lo hice? Y entonces empieza a desatarse una tensión entre los personajes, o ¿dónde pusiste las llaves? Una frase tan común como esa. Pero si esa frase llega precedida de que las llaves son muy importantes y uno se las está escondiendo al otro por alguna razón, entonces la frase se potencia de otra manera. Entonces, ciertos diálogos en sí mismos adquieren una dimensión teatral, ¿no? El teatro tiene que ver mucho con el conflicto, con la pugna. Entonces, las obras de las que les he hablado tienen que ver con cometer un asesinato filosófico, o en este caso, la rivalidad y complicidad entre 2 astrónomos, ¿no? en la obra de La desobediencia de Marte. Entonces, ese planteamiento en sí mismo me parece muy teatral. Pero, por ejemplo, yo tengo una imaginación de pronto, pues, que se queda, digamos, siento que merece ser más desaforada y extenderse más, y entonces ahí entra la literatura infantil, ¿no? Porque la literatura infantil te permite tener un rango imaginativo extraordinario a condición de que todo eso sea lógico. Y esa es la parte difícil, porque los niños aman la lógica. Yo creo que no hay nada más serio en el mundo que un niño cuando está jugando, concentrado, es algo impresionante, y entonces... Y les gusta que todo combine, que todo tenga que ver, y entonces esas cosas pues a mí
no sé, es una manera de decir que bueno, no siempre llega predeterminado el género. Por ejemplo, iba a escribir un relato sobre un oftalmólogo que pierde la vista. Y este texto es el germen de una novela, El disparo de Argón, y ese texto que yo pensaba que se iba a quedar en ese relato se fue expandiendo porque sucedieron muchas cosas más, ¿no? Y a veces sí, sobre todo las novelas son las que tienen un origen más difuso, es cuando se van agregando cosas que buscabas en secreto pero que no sabías que estabas buscando, y lo que originalmente era un relato se expande. En el caso de mi novela El Testigo, yo quería que un sacerdote que fuera un gran lector, muy erudito, que hubiera estudiado la obra de este poeta, el poeta más leído y discutido de México, que era además un poeta católico, que él hiciera una sobreinterpretación de los poemas y pensara que los poemas eran pruebas de santidad. O sea, que él en realidad era un santo que había obrado milagros y que las pruebas estaban en los poemas. Entonces yo hice una especie de lectura loca de López Velarde y creí encontrar ahí pruebas de milagros posibles, y el Vaticano exige 3 pruebas de milagros para que alguien califique como, digamos, un candidato a la santidad. Entonces me pareció interesante escribir un relato en donde hubiera 2 milagros probados, y el chiste estaba en encontrar el tercer milagro. Ese era un relato, pero eso creció en una novela de 500 páginas por muchas cosas que se fueron agregando. En fin, ¿no? A veces es como una bola de nieve que avanza de manera incontenible, pero para resumir, me gustaría pensar que en cada género pues, se cuela un poquito de los demás géneros que practico, y todos ellos tratan de demostrar que no soy poeta, pero de celebrar también la existencia de la poesía. Bueno, acá vamos a tener que dejar, me indican hace rato, nos extralimitamos, pero bueno, con gozo. Así que muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos, y bueno, creo que todos han quedado bastante encantados. Gracias a ti, Matilde, gracias a todas, a todos, gracias.